vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginarnos que esta línea que dibujé acá es una ruta vista desde arriba, desde un dron, no sé, y este punto que dibujo acá es un auto. Y esta es una foto de la ruta con el auto. Entonces, esta foto es una imagen estática y no nos da ninguna información sobre si el auto se está moviendo, ni para dónde se está moviendo, ni si se está moviendo muy rápido o muy lento. Entonces dejamos pasar exactamente una hora y sacamos otra foto y la ponemos acá al costado. Ah, bueno, ahora tenemos un poco más de información. Sabemos que el auto se está moviendo y que en una hora recorrió esos dos cuadraditos del papel donde estoy montando las fotos y que se mueve en la dirección hacia arriba de la hoja. Pero bueno, todavía no sabemos si se está moviendo muy rápido o muy despacio. Por lo menos sabemos que se mueve y que se mueve para arriba de la hoja. Entonces sacamos otra foto, dejando pasar exactamente otra hora más, y tomamos la precaución de ponerla a una distancia de la segunda igual a la distancia que están las otras dos, de esta forma. ¿Y qué vemos? Que en el tiempo de una hora, en los dos casos, el auto recorrió la misma distancia. Entonces, esa es la característica que pusimos acá como uniforme para el movimiento. Cuando se recorre en el mismo intervalo de tiempo de una hora la misma distancia, o en un intervalo de tiempo general, se recorre la misma distancia que en el intervalo de tiempo anterior. A eso llamamos un movimiento uniforme. Entonces, lo que podemos hacer ahora es ponerle a las fotos, ¿sí?, la hora a la que fueron sacados, es decir, asignarle un tiempo, ¿sí?, a cada foto con el 0 a la primera porque no había transcurrido todavía ningún tiempo, 1 cuando transcurrió una hora, 2 cuando transcurrió 2 horas, y entonces podemos profundizar más y decir, bueno, ¿por qué no hacemos que esto sea un eje donde pongo el tiempo en horas, ¿no? Y sería el eje de un gráfico cartesiano, el eje horizontal que se llama eje de abscisas. Y el tiempo sería la variable de este eje. Entonces, siguiendo con esta idea del gráfico cartesiano, pongamos el eje vertical como un eje posición, donde ahora profundizamos nuestra imaginación y le hemos asignado a cada dos cuadraditos una distancia de 100 kilómetros. ¿Ven? Entonces, ahora podemos analizar distinto a lo que antes imaginábamos que eran fotos. Lo podemos analizar como puntos de un gráfico, donde el primer punto me dice que el auto está en el kilómetro 200 cuando yo empiezo mi análisis del movimiento, que al cabo de una hora está en el kilómetro 300 y al cabo de 2 horas en el 400. Entonces, siguiendo con esta lógica, al cabo de la siguiente hora, es decir, en la hora 3, el auto estaría en el kilómetro 500. Y acá este puntito me marca dónde está el auto. Y lo mismo podríamos decir, en la hora 4, el auto estaría en el kilómetro 600. Y así, considerando que el movimiento sigue teniendo este carácter, ¿sí?, de movimiento uniforme. Además de esa especulación, también podemos especular con que el auto recorrió todos los lugares que hay entre medio, ¿sí?, de dos puntos y ocupó todos los instantes. Entonces, con esa especulación ya directamente podemos hacer esto. Una línea continua de puntos, ¿sí?, establece eso, la continuidad entre posiciones y tiempos, ¿ok? Y esta línea me dice, bueno, todos los lugares que ocupó el auto en cada uno de los instantes o de las horas que van transcurriendo. Entonces, este gráfico, que queda como línea recta, ¿sí?, en la línea recta se debe al carácter uniforme del movimiento. Entonces, representa una función, ¿sí?, que llamamos función lineal, donde tengo la variable dependiente posición, que depende de la variable independiente tiempo, a través de una función lineal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si en la primera foto, además de este auto, había otro auto que apareció ahí en el kilómetro 500 en la primera foto? Y en la siguiente foto, ese auto está en el kilómetro 550, en la siguiente está en el 600, ¿no? Este auto también está haciendo un movimiento y vemos, ¿sí?, que podemos representar ese movimiento con también una línea, ¿sí?, que va a representar una función lineal de la posición en función del tiempo. Entonces, la pregunta que se me ocurre en este momento es, ¿cuál de los dos se mueve más rápido?
Entonces, para contestar esa pregunta, tenemos que justificar, ¿sí? ¿Por qué decimos que uno de los dos se mueve más rápido? Entonces, bueno, piensen un momento y contéstenlo, ¿sí? A ver cuál les parece que se mueve más rápido y piensen una explicación de por qué. ¿Listo? Bueno, si contestaste que es el 1, está bien. ¿Y por qué se mueve más rápido el 1? Porque en una hora el 1 hace 100 kilómetros. En la siguiente hora vuelve a hacer 100 kilómetros y así, cada hora hace 100 kilómetros. Mientras que el 2, si nos fijamos en el gráfico, en una hora hace 50 kilómetros, en otra hora hace 50 y así sucesivamente. Entonces, a esta altura podemos agregar otro auto que estaba también junto con estos dos en la primera foto, pero que estaba acá, en el kilómetro 900. Y en la segunda foto, ese auto me aparece en el 850 y en la siguiente en el 800. Y esta línea representa el movimiento de este tercer auto. Entonces ahora también se me ocurre una pregunta. ¿Qué está haciendo este auto, el auto 3? ¿Qué les parece? Algunos dijeron que estaba disminuyendo la velocidad. Y no, porque en este gráfico lo que estamos representando es la posición en función del tiempo y no la velocidad. En todo caso, lo que está disminuyendo es la posición. Es decir, fíjense, en la primera foto estaba en el 900, pero en la segunda foto aparece ubicado en el 850, en el kilómetro 850. Quiere decir que este auto lo que hace es, a medida que pasa el tiempo, se está acercando al origen de coordenadas. Es decir, se mueve en sentido contrario a los autos 1 y 2. Entonces, desde el punto de vista de las funciones lineales, las funciones 1 y 2 tienen pendiente positiva y la función lineal 1 tiene más pendiente que la función lineal 2 y la función lineal 3 tiene pendiente negativa. Entonces, podemos definir justamente a la pendiente de este gráfico, posición versus tiempo, versus, ¿no? Como en una pelea de box. Podemos definir a la pendiente del gráfico, posición versus tiempo, como esto que llamamos velocidad. Por lo tanto, la velocidad puede ser un número positivo en el caso de estos dos autos o negativo en el caso del auto 3. ¿Y cómo se calcula la velocidad? Bueno, tenemos esta fórmula mágica que vista así, bueno, medio raro, ¿no? XF, XY, TF, TI, ¿qué son estos números? Entonces vamos a pensarlo más que así como números o fórmulas o cosas raras, lo vamos a pensar como un concepto. Entonces vamos a adquirir el concepto de desplazamiento y de intervalo de tiempo. Entonces, para ver esto, ¿sí? Vamos a limpiar un poquito acá, vamos a sacar estas fotos y vamos a hacer un ejemplo. Empecemos con el auto 1. Entonces marcamos estos dos puntos. Podría haber elegido cualquier punto, ¿sí? De la gráfica, de la recta. Si yo marco estos dos puntos, entonces el primer punto está en el kilómetro 400 a la hora 2. Y el siguiente punto está en el kilómetro 700 a la hora 5. Entonces, vamos a marcar ahora qué representan en el gráfico el desplazamiento y el intervalo de tiempo. Entonces, el desplazamiento es la medida de este segmento que veo acá, porque es cuánto recorrí desde donde estaba inicialmente hasta donde estoy en el punto final. Y el intervalo de tiempo son las horas que pasaron, que es este segmento que tengo acá, que pasaron desde las 2 hasta las 5, pasaron 3 horas. Entonces, vamos a calcular la velocidad del auto 1. Entonces, la velocidad del auto 1 va a ser igual a el desplazamiento que fue para estos puntos que yo elegí, porque si elegí otro par de puntos me va a dar otro desplazamiento, pero me hubiera dado también otro intervalo de tiempo y el resultado va a ser el mismo. Entonces, este desplazamiento que yo elegí mide cuánto hay de 400 a 700, ¿no? Hay 100, 200, 300 kilómetros. Entonces acá acuérdense siempre que ponemos un número tiene que tener unidades, si no, no significa nada. 300 kilómetros. Dividido, ¿cuántas horas pasaron en ese desplazamiento? Pasaron de las 2 a las 5, 5 menos 2, que es lo que marca acá. Bueno, lo veo más fácil diciendo, bueno, de las 2 a las 5 cuento, 1, 2, 3, ¿no? 3 horitas. Entonces, 3 horas. Bueno, ¿y cuánto me da entonces? Este cociente, ¿sí? Me da 300 dividido 3, me da 100. ¿100 qué? Kilómetros
por hora, ¿no? Cuando decimos por, en realidad estamos dividiendo. Bien. Bueno, entonces lo mismo podemos hacer, ¿sí? Para el auto 2. Entonces yo acá marco 2 puntos del gráfico del auto 2, elegí esos dos, pero podría haber elegido cualquier otro par de puntos. Y ahí estoy dibujando entonces el intervalo de tiempo y el desplazamiento. Entonces, el intervalo de tiempo es lo que él mide el segmento horizontal que se mide en horas. ¿Cuántas horas pasaron de acá hasta acá? Y bueno, cuento los cuadraditos. 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Así que vamos a poner acá que la velocidad, pero vamos a cambiar de color. La velocidad del auto 2 va a ser igual a, ¿sí? El intervalo de tiempo entonces dijimos que son 4 horas y en ese intervalo de tiempo se desplazó 100, 200 kilómetros. Entonces 200 kilómetros dividido 4 horas me da 50 kilómetros por hora. Bien. Ok, claro, si eligiera puntos más separados, aumenta delta X y aumenta delta T, y el cociente te va a dar lo mismo, porque la característica del movimiento uniforme es justamente que la velocidad es la misma en todos los momentos. Bueno, entonces finalmente vamos a calcular ahora la velocidad del auto 3. Bien, nos vamos a encontrar ahora con una particularidad. Entonces, para calcular la velocidad del auto 3, bueno, también voy a elegir, ¿sí? 2 puntos en el gráfico del auto 3. Rookie, 2 puntos, y acá están el delta X y el delta T. Entonces ven que en el caso del auto 2, ya en el delta X le puse una flechita acá, que me indica el sentido del movimiento. El delta X del auto 2 es restar 1000 menos 800, y eso me dio los 200 que pusimos acá. En el caso del auto 3, el desplazamiento es hacia abajo del eje. Es decir, que el punto final, el X final es 500 y el inicial es 800. Si vos haces 500 menos 800, acá te da menos 300 kilómetros. Entonces ven, el delta X del auto 3 es negativo. ¿Ok? El delta T no puede ser negativo, porque nunca la hora final va a ser mayor que la hora inicial, porque el tiempo no puede retroceder. O sea, cuando voy a hacer el delta T del auto 3, la hora final es 8 y la hora inicial es 2. Y 8 menos 2 me da 6 horas. Bien. Es decir, tardó 6 horas en ir del kilómetro 800 hacia el 500. Entonces, esto va a ser igual a menos 300. Dividido 6 me da menos 50 kilómetros por hora. Bien. Entonces, ya estuvimos diciendo que las funciones que representan estos gráficos se llaman funciones lineales. Entonces, vamos a llamarlas en este caso, en el estudio de los movimientos, las llamamos funciones horarias o, bueno, tradicionalmente se las llamaba ecuaciones horarias. Ahora las llamamos funciones horarias. Entonces, ¿qué forma tiene la función horaria? Y bueno, tenemos una velocidad que es la pendiente del gráfico, que es lo que multiplica la variable independiente, y esto que llamamos la ordenada de origen, que nosotros en físicamente esto representa la posición inicial. Es decir, este x0 que tengo acá representa, ¿sí?, la posición del auto cuando el tiempo vale 0. O sea, cuando vos acá pones 0, 0 por cualquier cosa es 0 y te queda esto igual a x entre paréntesis 0, ¿no? Porque si acá está t, es esta t. El valor que vos pones acá lo tenés que poner acá. Por eso si acá pongo 0, esto desaparece y me queda esto que está acá. ¿Ok? Entonces esto, por ejemplo, en matemáticas sería I igual, esto sería la ordenada del origen B, la velocidad sería la pendiente m y el tiempo es la variable independiente que en matemáticas lo llamamos x. ¿Ok? Así que bueno, para no confundirnos las x, ¿no?, que acá la x es la variable independiente y acá la x es la variable independiente, bueno, esto lo voy a borrar, ¿sí?, para no volvernos locos, ¿sí? Don't worry. Entonces acá le damos a cada una de las variables un significado físico, ¿sí? Es más fácil. Bueno, entonces vamos a escribir la función horaria para cada uno de los 3 autos. Entonces vamos a empezar con el 1. Entonces tenemos que la posición, ¿sí?, para el auto 1 en función del tiempo va a ser
¿Cuánto vale el x0 del auto 1? Es decir, la posición inicial, la posición cuando el tiempo vale 0 del auto 1 está acá, ¿ves? 200. Entonces son 200 kilómetros más la velocidad del auto 1, ¿cuánto era? 100 kilómetros por hora por el tiempo. ¿El tiempo cuánto vale? Y vale lo que vos quieras, ¿no? Vos le das cualquier valor al tiempo, haces esta cuenta y te dice el lugar en que está el auto. Por ejemplo, para el punto que pusimos acá, ¿no? El tiempo vale 2. Y bueno, si acá pones 2 horas, las horas se te cancelan y te da 2 por 100, 200 kilómetros. Más los 200 kilómetros estos, me da los 400 kilómetros que corresponden a la hora 2. ¿Ves? Y lo mismo con el 5. 5 por 100 kilómetros me da 500, más 200 me da los 700 que corresponden acá. Y así funcionan entonces las funciones horarias o ecuaciones horarias. Vamos con la del auto 2, que es verde. Entonces, el x, ¿no?, del auto 2, en función del tiempo, va a ser ¿cuánto vale el x0 del auto 2? Bueno, me fijo acá, donde pega la recta, 500. Es la posición del auto 2 en t igual a 0, 500 kilómetros, más la velocidad del auto 2, que me dio 50 kilómetros por hora, por el tiempo. ¿Ok? Y finalmente vamos con la posición del auto 3. El x del auto 3 en función del tiempo es igual a la posición inicial del auto 3, acá está, 900 kilómetros. Pero la velocidad del auto 3 es menos 50, ¿ven? Entonces acá me queda menos 50 kilómetros por hora tiempo, por t. Entonces acá se ve claramente que a medida que le vas dando valores a t, cuando t vale 1 me queda 900 menos 50, cuando t vale 2, 900 menos 100 y así sucesivamente. Entonces este menos es el que es el causante de que esto vaya así bajando. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos a ver unos problemitas sencillos para poder aplicar